Seguimos entonces trabajando nuestra línea de tiempo. Es decir, estamos tratando de buscar parámetros que nos permitan comprender un poco la complejidad de lo que son las ciencias políticas, las ciencias sociales, la complejidad de este cúmulo de conocimiento. Y para eso hemos venido trabajando algunos autores, que nos permiten ir comprendiendo un poco la conceptualización para aprender los fenómenos políticos en movimiento y en desarrollo. Ahorita seguimos trabajando el tema de las ciencias políticas y hemos dicho que la ciencia política es verificable, es comprobable, es falseable, etc. Siendo eso así, pues hemos trabajado algunas conceptualizaciones, algunas teorías que nos permiten ir comprendiendo la complejidad de nuestra área de conocimiento, y esa comprensión nos va a permitir acercarnos con mucho más rigurosidad a los fenómenos políticos en movimiento y en desarrollo. Recuerden ustedes que venimos trabajando lo que hemos llamado en este curso la línea del tiempo del politólogo, es decir, la línea del tiempo del politólogo no es más que de cuáles ciencias se apoya la politología para llevar a cabo su labor, para llevar a cabo su tarea, para llevar a cabo el objetivo. Es decir, para llevar a cabo la razón de ser de cada uno de nosotros. En ese sentido, pues hay un autor que nos hemos trabajado muchísimo, que lo conocemos, que lo hacemos inclusive el padre de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, como lo es Manuel García Pelayo. Manuel García Pelayo tiene todo un conjunto de artículos, libros, enciclopedias que aportó a aquellos que están formando en la ciencia política, en la politología, en la teoría política y en la filosofía, para ir comprendiendo este complejo mundo. En este sentido, pues él tiene un libro que se llama, es un clásico para nosotros, Idea de la Política. En él, como usted bien sabe, él desarrolla justamente las dos grandes vertientes que, según el autor, caracteriza la ciencia política, caracteriza la sociedad política. Y decía pues que el hombre es bueno por naturaleza, el hombre es malo por naturaleza, el hombre de alguna u otra manera, alguna tesis decía que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien no lo deja ser totalmente bueno. Y además de eso, pues el hombre pues en busca del poder, la lucha y todo ese conjunto de premisas que nosotros venimos trabajando para tratar de comprender nuestra área de conocimiento. Quien no la haya leído, yo le invito a que lo vuelva a hacer con un poco más de calma. Nosotros, para efecto de la tarea que habíamos trazado, vamos a utilizar algunos títulos que el autor trabaja para comprender mejor, para comprender aún más todo el trabajo que venimos desarrollando. Y para que ella nos permite justamente ubicar lo que hemos llamado nosotros la línea de tiempo del politólogo. Siendo así, el autor trabaja un tema que para mí es fundamental, que son los fenómenos, que es un fenómeno político y que es un fenómeno politizado, fenómenos políticos y fenómenos politizados. En los fenómenos políticos, pues pareciera que no hubiese mayores dudas, mayores argumentos, mayores situaciones, es muy fácil su comprensión. Y para los fenómenos politizados sí es un poco más complejo, porque es justamente donde tenemos que hacer un ejercicio mayor para poder saber lo que es político y lo que no lo es. Lo que nos permitirá a nosotros entonces comprender los fenómenos que ocurren, y ahí es donde hacemos mayor énfasis. ¿Por qué? Porque es el más complejo. El otro, de alguna u otra manera, se explica por sí solo. ¿Qué es un fenómeno político? Es aquel que es eminentemente político. Por ejemplo, los partidos políticos.
Los partidos políticos es un fenómeno fundamentalmente político. Las instituciones es un fenómeno fundamentalmente político. El Estado es fundamentalmente político. El gobierno es fundamentalmente político. Tiene naturaleza política. Por lo tanto, no hay discusión con relación a ese tema, porque ya te está diciendo que esos elementos o esas estructuras sociales tienen naturaleza política. Ahí no hay discusión. Donde se nos complejiza a nosotros es justamente cuando hablamos de los fenómenos eminentemente políticos. Perdón, fenómenos. 2 minutos. Eminentemente politizado. Y allí tenemos dos categorías: los condicionantes y los condicionados. ¿Por qué hago la referencia de esos dos elementos, de esas dos variables? ¿Por qué? Porque ya sí, son fenómenos políticamente condicionantes. Es decir, que sin tener naturaleza política, tiene repercusión en lo político, a diferencia, por ejemplo, de los fenómenos eminentemente políticos. Los eminentemente políticos tienen naturaleza política y por lo tanto se explican por sí solos, pero los fenómenos politizados, que se dividen en dos, condicionantes y condicionados, son muchísimo más complejos, porque en este caso tanto los condicionados como los condicionantes no tienen naturaleza política, pero en uno condiciona la política, por eso es condicionado, y en otro son condicionantes, y esa dos cualidades hace que de alguna u otra manera se complejicen los estudios. De allí aquella discusión desde hace muchísimo tiempo, donde algunos autores argumentan que lo político es absolutamente todo, porque de alguna u otra manera se relaciona con los fenómenos que son eminentemente políticos. Tomamos agüita y volvemos. En ese sentido, entonces, vienen los fenómenos condicionantes, es decir, que condicionan la acción política. El autor hace muchos ejemplos, 2 o 3 ejemplos que son importantes, que los invito a que lo revisen. Por ejemplo, la ley de Newton aplicado a la teoría de Montesquieu, es decir, la división de los poderes, los pesos y contrapesos. Es decir, cuando Newton piensa su ley, nunca está pensando en la estructura del Estado, está pensando en la física. Pero luego Montesquieu le da uso justamente para explicar el peso y contrapeso. Ahí condiciona la política, es decir, le da una condición diferente, le da un elemento que no lo tenía. Para nosotros, por ejemplo, buscar ejemplos de fenómenos que son eminentemente, son politizados, condicionantes, es muy importante. Quizás un ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, el rol de la iglesia con relación a la política. La iglesia, ¿qué es? La iglesia es un templo de espiritualidad, de encuentro, etcétera, cualquiera de las iglesias. Pero pudiese seguramente una opinión, por ejemplo, del Papa, de un obispo o de cualquier autoridad eclesiástica con relación a un hecho político, pudiese condicionarlo, entre otras cosas, por la repercusión, por el peso que tienen, por ejemplo, las iglesias en el mundo, o por lo menos en América Latina, en Venezuela, y más que en Venezuela, en algunos estados del país,
donde la religiosidad tiene un rol muy relevante, muy preponderante. Entonces, ahí hay un hecho condicionante, condiciona la política. Por ejemplo, cuando de alguna u otra manera, en un juego de fútbol, es un hecho totalmente aislado de la política, pero dependiendo a la idiosincrasia de la sociedad donde efectivamente el fútbol tiene un rol importante, seguramente una decisión política pudiese de alguna otra manera ser contrarrestada por el rol del deporte en esos espacios. Entonces son muy complejas. Estar pendiente nosotros, que es un fenómeno político condicionante o condicionado, es importante. Esa es una de las mayores complejidades, buscar ejercicios, ejemplos, etcétera, manifestaciones, por ejemplo, de salud, de agua, de una organización social, todo ese tipo de cosas pareciese ser que tiene naturaleza política cuando condiciona la política. De resto no lo es. ¿Ve? Ahora vamos con los fenómenos que son evidentemente son fenómenos politizados condicionado. Condicionado, permíteme pasar la lámina, tiene que ver cuando la política de alguna u otra manera interfiere, condiciona un fenómeno social, un fenómeno económico, un fenómeno, etcétera, que no tiene naturaleza política, pero que en este caso el gobierno influye en él y lo condiciona políticamente. Por ejemplo, hay muchísimos ejemplos que el autor establece. Uno tiene que ver con la economía, por ejemplo. Por ejemplo, una inflación, o sea, la emisión de papel inorgánico para atender una situación económica que presente en la sociedad ante cualquier eventualidad, es un hecho politizado condicionante. ¿Por qué condicionante? Porque la emisión de dinero no orgánico no es parte de la naturaleza económica de una economía moderna y sana. Pero en este caso, el gobierno, tratando de atender una situación económica, electoral, de lo que sea, interfiere en ese desarrollo. ¿Para qué? Para ponerle al servicio. Igual pasa, por ejemplo, con la comunicación. Cuando tú a los medios de comunicación que tienen un rol en la sociedad de informar, interfiere con la intencionalidad de llevar a cabo un mensaje del gobierno, del partido, etcétera, en ese momento tú estás pasando de ser un fenómeno políticamente politizado, condicionado, porque te condiciona. La política te condiciona. Una es de adentro hacia afuera, que son los condicionados, o sea, condiciona la política, y otra es el condicionante, de adentro hacia afuera. A ver, hagamos un ejercicio para ver si logro explicarme de una mejor manera. Yo soy el gobierno. Hay una acción externa que me obliga a cambiar una decisión política. Y me obliga porque las repercusiones que existen en la sociedad son significativas y significantes. Entonces, yo ajusto mi decisión porque entiendo que eso pudiese traerme muchísimo más inconveniente. Entonces, iba a tomar una decisión, la paralicé porque hay un fenómeno de afuera que me condiciona mi actuación. Ahora viene de adentro hacia afuera. ¿Ve? Condiciono. Uno es condicionante y otro es condicionado. Entonces, yo de afuera, el gobierno se incorpora en una dinámica de un fenómeno que no tiene naturaleza política, pero que a mí políticamente como gobierno me interesa
interceder por razones políticas, bien sea de gobernabilidad, bien sea electoral, etc. Entonces, esos dos elementos lo trata en este caso Manuel García Pelayo en ese libro, y además es muy corto, pero muy interesante y hasta complejo. Tan complejo que cuando tú estás viendo en la línea del tiempo del politólogo, cuando tú estás ahí en el centro de la candela, viendo cómo es la cosa, te dices, ay, ¿cómo es esto? ¿Por qué el Estado hace tal cosa? Y de alguna manera direcciona una acción. ¿Por qué el Estado no toma esa decisión? Porque es la decisión correcta, pero es que hay factores externos que lo obligan a cambiar su ruta. Entonces, esos elementos son muy complicados y son justamente lo más interesante de la politología. Entonces, así vamos nosotros trabajando un tema que son estructural, que son significativos y que yo creo que comprenderlo es fundamental para poder adentrarnos sin ningún tipo de temor a el maravilloso mundo de la politología y su significación en todo lo que es la naturaleza social, la naturaleza política, el sistema. Ahora bien, el mismo autor sigue trabajando algunos temas que son muy interesantes para nosotros y que de alguna u otra forma es columna vertebral. Y es columna vertebral porque de alguna manera nos sigue aportando elementos para lo que hemos llamado la línea del tiempo del politólogo. En ese orden, él en su texto habla de forma y de acto. Dice que la realidad política se compone de forma y de actos. La forma, pongan cuidado, la forma es lo que luego es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Por ejemplo, el Imperio Romano, el absolutismo, etcétera, ¿no? La monarquía, todos esos elementos se convierten en un acto. En forma que previo fueron actos y que en actos que luego se conformaron en forma. Por lo tanto, la realidad política está compuesta de esos dos elementos, de forma que está integrada por actos y de actos que luego se conforman en forma. Esos dos elementos, dice, ¿cómo está conformada la realidad? De forma y de acto. Entonces tú dices, ¿cómo que de forma? Porque la realidad es aquello que existe aún en contra de su voluntad. Por ejemplo, hay situaciones que se te presentan que tú quisieras que no fuera parte de la realidad, pero existe. O sea, la realidad es lo que existe y se te resiste, como dice el autor. ¿Qué es lo que existe? Lo que estás viendo. ¿Y qué es lo que se te resiste? Aquello que estás viendo y que tú quisieras transformar. Esa realidad social, esa realidad política, esa realidad cultural son aquellas cosas en las cuales el politólogo efectivamente tiene injerencia. Por lo general, la realidad, cuando tú contratas a especialistas, es porque la quieres transformar. Vamos a hacer un ejercicio electoral de politología. Imagínense ustedes que ustedes son asesores políticos electorales, o son jefe o jefa, o son miembros de un comando de campaña que llevan al candidato X. Entonces está el candidato A y el candidato B y el candidato C. Podemos hacerlo con dos candidatos. La encuesta, por ejemplo, del candidato A pareciera no favorecerle, pareciera estar muy distante de lo que el equipo de campaña quisiese que tuviese, quisiese que cabalgara el puntista electoral. Eso es una realidad, ¿verdad? ¿La estás viendo? Tú ves las encuestas, ves los encuentros, ves que el candidato no cala. Esa realidad existe y también se te resiste. ¿Por qué se te resiste? Porque tú quisieras que la realidad fuese otra.
lo que busca el politólogo es justamente interferir en esa realidad. Lo que busca el politólogo es justamente ir hacia esa realidad y transformarla. ¿Y transformarla por qué? Transformarla en función de los objetivos políticos en la cual tú te has incorporado. Si no, no tiene sentido estudiar ciencias sociales, estudiar politología, teoría política, etc. Porque tú lo que buscas es, además de descifrar la realidad, además de acercarte a esa realidad, buscas interferir en ella. ¿Para qué? Para cambiar su curso de acción. Curso de acción en el cual tú de alguna u otra forma militas. Por eso el autor habla de que existe en la politología dos realidades. La realidad efectiva, ojo con esto, ¿cuál es la realidad efectiva? La realidad efectiva es la realidad que tú estás observando, es la realidad que tú estás palpando, es la realidad que tú estás precisando. Esa precisión en el fenómeno político, en desarrollo y en movimiento es lo que llama el autor realidad efectiva. Es decir, vamos a hacer un ejercicio. Este carro que va allá, ese carro que va allí chocó, una realidad efectiva, ¿verdad? Pero supóngase que usted tiene la posibilidad de interferir en él, que es justamente la realidad que se te resiste. Bueno, si tú lograses poder hablar con el conductor, si tú lograses de alguna otra forma persuadirlo, tú pudieses hacer, por ejemplo, si fuese muy rápido, que bajara la velocidad. Si no conociera la calle, le pudiese decir, debes conocer las calles, el semáforo está malo, etc. Y le das un conjunto de parámetros que te va a permitir a ti evitar el accidente. Entonces, allí la realidad efectiva es el conductor, las calles, los semáforos, etc. La realidad posible es lo que tú puedes inferir en él para cambiar su curso de acción e evitar entonces que efectivamente ocurran situaciones que de alguna u otra forma vayan a ir en contra de los objetivos políticos que se han trazado ustedes como equipo político, equipo de campaña, equipo partista, etc. Siendo eso así, una de las tareas estructurales del politólogo es incidir en la realidad efectiva para cambiar su curso de acción en la realidad posible. Es decir, si yo hago tal cosa, probablemente ocurre A, ocurra B, ocurra C. ¿Lo observan? Es una de las cosas muchísimo más complejas, porque algunos de los estudiantes nuestros, algunos de los que estamos formados en la politología, nos preguntan qué hace el politólogo, y entonces tú dices, bueno, lo que hace el politólogo es analizar. Todo el mundo analiza, todo el que se forma analiza, no está diciendo absolutamente nada. Nosotros los politólogos, ¿qué hacemos? Le he dicho en infinidad de oportunidades, nosotros producimos poder. Bueno, ¿y cómo es que lo produce? Para producirlo tienes que estudiarlo, pero para que sea mucho más atractivo, yo no tengo la menor duda de decir que yo produzco poder. Quien produce poder, produce la columna vertebral del Estado, produce la columna vertebral de la sociedad. La política es la que de alguna u otra forma condiciona todas las demás ciencias, todas las demás acciones sociales. Entonces, si nosotros producimos política, producimos poder, pues producimos poder, pero para producir poder tengo que interferir, tengo que persuadir, tengo que tener elementos que me cambien el rumbo de acción de realidad efectiva para que la realidad posible se acerque de alguna u otra forma
a aquellas cosas que de alguna u otra manera uno milita, uno cree, uno pregona o por lo cual fue contratado. Ahí hago un paréntesis para decirle que para eso nos contratan no para que describamos lo que ocurrió, no para que analicemos lo que ocurrió, sino para que a través de ese análisis hagamos un ejercicio de probabilidad de tales escenarios. Cuando usted estudia los fenómenos políticos en reposo, lo que está tomando, es decir, la forma, como dice la autora, lo que está tomando es marcos referenciales que te van a permitir entender el desarrollo de los fenómenos políticos en movimiento. ¿Ven? Entonces, cuando yo lo preciso que en movimiento y en desarrollo, ese posible mañana que va a ocurrir, tal cosa puede ocurrir mañana, es porque efectivamente tengo elementos científicos que me dan una base de datos para yo inferir que probablemente pase eso. Aquí hago un stop y voy cerrando con la idea. El politólogo nunca afirma absolutamente nada. Y no afirma absolutamente nada porque la realidad posible no es una realidad presente, es posible. Y esa posibilidad tiene implícito un margen de discreción, de error. Entonces nosotros no aseguramos que va a pasar mañana. Nosotros decimos que probablemente pueda pasar mañana. Y ese elemento de probabilidad que decimos nosotros es nuestra tabla de navegación en caso de que el escenario A, el cual yo traté de incidir para que se diera, o el B del C no se diese, no quede entredicho nuestro conocimiento. No pierdan de vista ese dato para que efectivamente el mercado nunca nos tome como un embustero. Ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Entonces seguimos trabajando.